¿Cuánto pesa en el mundo de los negocios la inseguridad física? Es importante, claramente. No sé si es la variable más importante, pero es una variable importante. Porque vos viste, a ver, si pedimos inversiones o pedimos que llegue, que se instalen en alguna zona de la República Argentina, no hablo solo de la provincia de Buenos Aires, ¿es uno de los temas que se ponen sobre la mesa antes de invertir, Andrés? Bueno, sí, por un lado es una línea de costos porque las empresas en general lo que hacen es, no sé, llevan mercaderías con vehículos de custodia, les cuesta más el seguro y sí, por supuesto, después te empieza a complicar para atraer talento, porque si vos tenés, digamos, una empresa ubicada en un sector inseguro, es lógico que determinados talentos no quieran ir a trabajar a ese lugar. Claro. Así que claramente es un costo. Lo que no tengo yo, debe haber alguien que lo haya medido por ahí con estudios académicos, no te puedo decir cuán relevante es, pero que sin duda es relevante, claro. Ahí estamos todos con el tema del billete de 2.000 pesos y por qué no de 5 y de 10. ¿Cambia esto en la economía en nivel inflacionario, más allá del volumen de billetes en nuestra billetera? No, nadie puede pensar que la inflación va a ser más baja o más alta porque tengas otro billete. Cambia dos cosas, cambia la estructura de costos, es decir, tener billetes bajitos o haberse rehusado a emitir billetes más altos nos ha costado algo de dinero, porque emitir billetes cuesta plata. Y la segunda cosa es la incomodidad de la gente, que es tratar de tener que llevar un fajo de billetes y eso puede impactar indirectamente también sobre la inseguridad, pero no es una cosa, digamos, diciendo, bueno, ahora somos mejores porque tenemos billetes más grandes o antes éramos un desastre porque no lo teníamos. Las causas de la inflación o los problemas económicos pasan por otro lado. Por ejemplo, hay tantos pesos que la inflación se complica justamente por eso, por muchos billetes en la calle. Muchos pesos, digo, mucha emisión. Claro, pero la emisión no pasa por los billetes físicos. Vos podrías tener un sistema en donde, digamos, que sería lo ideal, que usemos mucho más dinero digital, pero si el Banco Central emite mucho porque el Tesoro necesita que le pasen plata todo el tiempo, por más que se la pasen de manera exclusivamente digital, claro. Tendríamos la misma inflación, es decir, no pasa por el tema físico hoy por hoy. El problema del físico es que tenemos una economía en negro muy grande, que esa es una de las razones por las cuales en Argentina se mueve mucho dinero físico. Y ahí sí el tema de la evasión, que es un tema difícil de salir. O sea, vos viste que todos los ministros que llegan dicen, bueno, voy a cerrar las cuentas bajando la evasión y nadie lo puede hacer porque bajar la evasión es una empresa difícil y que por ende puede hacerse solamente después de muchos años hacer las cosas bien. Qué tema clave que tocas, Andrés, porque digo, ¿quién contabiliza la economía informal en Argentina? No hablo solo de contratación de personal, la economía, comprar una sillita para playa, fabricar vasitos, etcétera, comprás en negro, producís en negro, vendés en negro, o sea, esa informalidad funciona como resorte hoy por hoy en esta economía. Bueno, mira, a ver, contabilizar se contabiliza porque tanto las cuentas nacionales, cuando salen los datos del PBI, está contabilizado la economía en negro, lo mismo que todos los temas laborales con la encuesta permanente de hogares. Así que desde el punto de vista de la contabilización estadística está ok. Pero sí, por supuesto que frente a, por ejemplo, doy dos ejemplos. Cuando vos tenés un problema de juicios laborales, de conflictividad laboral tan grande como tiene la Argentina, vos ves que, por ejemplo, las empresas pymes prefieren no contratar. En algunos casos prefieren no crecer, teniendo buenos negocios, gente que quizás le va bien en sus emprendimientos, pero dicen, si yo tengo que contratar personal, prefiero no crecer. Y eso se vio después de la pandemia, en donde se recuperó empleo, pero cuando vemos el empleo formal, privado, vemos que los únicos que han contratado son las empresas grandes, que son empresas que por supuesto cumplen la ley a rajatabla,
que tienen otro nivel de obligaciones. Claro, claro. Pero sí, porque tampoco es cuestión de eso, acá no estamos señalando, porque con semejante presión impositiva, decir, bueno, o salto a la informalidad o cierro directamente y me tengo que dedicar a otra cosa, punto. bueno, por eso digo, hay dos cosas. Una es, yo creo que no es impositiva, que es el tema de la conflictividad laboral que dificulta la contratación. Después, el otro tema sí es de presión impositiva, en donde hay claramente algunas empresas que si tuvieran que tener todo en blanco, saldrían del mercado, porque no les daría la estructura de costos. Y después están la gente que claramente dice, che, si me puedo ahorrar el 21% de IVA y el 3% de ingresos brutos, gano más plata, a mí no me van a agarrar, y lo hacen, y corren el riesgo, y claramente cuando tenés impuestos altos, la recompensa por correr ese riesgo es más alta, porque si el IVA fuera 10%, decís, uy, yo no me voy a estar en negro corriendo el riesgo de que me agarren para ganar el 10%. O sea, si ganas el 21%, más ingresos brutos, más la proporción de ganancias, bueno, cuando la limosna es grande, ¿no? Sí, sí, señor, es cierto. Te llevo un tema bien macro. Reapareció Martín Guzmán, el ex ministro de Economía, expuso ayer en el Vaticano. Criticó el Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de casi un año después de haber negociado una reestructuración de la deuda externa argentina. ¿El fondo observa estas cosas? Es decir, a ver, fuiste ministro, ahora me estás cuestionando, en aquel momento te sentaste a negociar. ¿Se toman en cuenta, Andrés? La verdad no creo. Yo, por ejemplo, no había leído nada. En general las cosas que se dicen en el Vaticano no tienen digamos, mucho peso que digamos hoy por hoy. Y la verdad, nada, Guzmán negoció un programa con el Fondo Monetario que tampoco nos gusta a ninguno de los economistas. Es un programa recontra light, que no hace ningún tipo de reforma estructural. Nada, que se deja engañar con contabilidad creativa. Mira, dijo, el Fondo Monetario no presta depósitos, se supone que debería actuar de una forma que ayude a la estabilidad global. Cuanto más países sufren problemas de balanza de pagos y de deuda externa, por la suba de las tasas de interés, hablando de los países avanzados. Claro, le pega al Fondo Monetario cuando fue representando a la Argentina a pedir dinero o pedir reestructuración de deuda. Está bien, pero te digo que cada uno le puede pedir. Lo que quiero decir es, me parece bastante irrelevante. Guzmán no es un jugador de la economía global. Es como que si yo digo y mañana voy a insultar a algún jugador de River o de Boca, y los jugadores de River o de Boca no se van a enterar quién soy yo, porque los insulté, digo, no, claro. Tiene mucho sentido. Andrés, ¿cómo ves el accionar del ministro actual, de Sergio Massa, hasta acá? Bueno, tuvo el mérito de haber capitalizado el susto de Cristina de julio del año pasado, bajó un poco el déficit, consiguió ahora bajar un poquito la inflación, pero no tiene mucho más para dar en ese sentido. La inflación no va a bajar como él quiere, la economía está totalmente paralizada, y esto sin contar la sequía, que obviamente genera un problema adicional, el frenar las importaciones porque tenés el mandato de no devaluar, no es gratis. Así que yo lo que creo es que el famoso plan llegar, como se le dice en la jerga, tiene chance de llegar, pero no hay más que eso. No hay más que llegar con estos 90, 100, 110 de inflación, una economía paralizada, sin una mega recesión, pero tampoco crecimiento. Y después, bueno, nada. Viste que ahora está ahí negociando con los distintos gremios, no sé, paritaria bancaria, algo en lo público también. De hecho, Larreta acordó con municipales subanual del 60%. Están ahí en el 60%. ¿Eso ayuda, acompaña o no tanto? Bueno, lo que pasa es que son 60 con revisión, y la verdad que la chance del 60 no me parece que sea una chance genuina. O sea, la inflación fue 5 y pico en enero y va a ser 5 y pico 6 en febrero y marzo, con lo cual, digo, si vos tuvieras un 6% mensual de inflación, tendrías 101 al final del año. Si puede ser que sea, termine siendo un poco más baja, y a lo mejor sí, pero también acordate que después viene el ruido electoral, la transición, seguramente, digamos, como pasó en el 2015, previo a la transición, la gente se adelanta y sube más los precios porque sabe que el próximo gobierno va a tener que mover las fichas. Entonces, para mí sería bastante raro que este año la inflación no empiece con un 1 y 2 cifras después. Andrés Borestein, te mando un abrazo, buen fin de semana.